Buen día, se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2948 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la entidad Compañía Mercantil Centroamericana Sociedad Anónima contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 28 de abril del 2016 dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la del juez cuarto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por Hugo Arnoldo y Humán Rodas contra la entidad Compañía Mercantil Centroamericana Sociedad Anónima. En consecuencia, condenó a esta última a pagar al actor indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. Asimismo, impuso una multa de 500 quetzales a la entidad demandada por no exhibir la totalidad de los documentos requeridos en la audiencia respectiva. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 7 de febrero del 2017, consideró: de lo anterior se establece que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, para fundamentar el acto impugnado, tuvo el cuidado de recurrir a los principios generales del derecho de trabajo: irrenunciabilidad, protectorio, igualdad, justicia social, al respeto de la dignidad del trabajador y de los derechos humanos consagrados también en los tratados internacionales, y particularmente a la equidad como principio general que ilumina las normas positivas. Por cuanto este último consiste en hacer jurisprudencia, es decir, usar de la prudencia la realización efectiva del derecho, pues el jus o justicia están por encima del rigor excesivo, y que la renuncia a la verdad consciente es incompatible con el servicio de justicia, constituyendo la búsqueda de la verdad material, siendo esto su deber moral. En consecuencia, esta Cámara concluye que la autoridad impugnada no violó el derecho de defensa y los principios del debido proceso, legalidad, certeza y seguridad jurídica, tutela judicial y la obligación de los juzgadores de fallar conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, denunciados por la postulante, ya que de la manera que se pronunció aplicó el principio de primacía de la realidad, que consiste en resolver un caso a base de una bien entendida equidad ante todo la posición económica de las partes, con criterio social y en base a los hechos concretos y tangibles, sin la omisión de analizar adecuadamente las constancias que se dieron específicamente cuando la entidad Compañía Mercantil Centroamericana Sociedad Anónima decidió dar por terminada la relación laboral con el trabajador y las consecuencias posteriores que se derivaron de ello, entre el extrabajador y la hoy postulante, y la obligación de los juzgadores de fallar conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados internacionales aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala y las leyes ordinarias específicas de la materia, específicamente por lo regulado en el artículo 78, literales A y B del Código de Trabajo, que establece las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder, y B, a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario, y las costas judiciales. De manera que la autoridad impugnada, al resolver de la forma en que lo hizo, no violentó los principios ni derechos constitucionales denunciados. Tampoco produjo agravio a la postulante, ya que al efectuar el análisis del caso en concreto se valoró adecuadamente los argumentos expuestos de las circunstancias especiales que se dieron, así como los medios de convicción incorporados al proceso, por lo que la protección constitucional solicitada de bien improcedente y así debe resolverse, haciendo las demás declaraciones que en derecho corresponden. Por la forma en que se resuelve, por imperativo legal, debe condenarse en costas a la postulante e imponer multa al abogado patrocinante. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo solicitado por la entidad Compañía Mercantil Centroamericana Sociedad Anónima a través de su mandatario especial judicial con representación, abogado Javier Castelán Jurado, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social,
En consecuencia, A, se revoca el amparo provisional decretado en resolución del 23 de septiembre del 2016. B, se condenen costas a la postulante por lo anteriormente considerado. Y C, impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Javier Castelán Jurado, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. Pueden hacer uso de la palabra la solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, Compañía Mercantil Centroamericana Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Javier Castelán Jurado, quien actúa con su auxilio y quien puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, honorables magistrados, público presente. Muchas gracias por concedernos la vista pública solicitada. Voy a ser breve y conciso, daré un poco de los antecedentes del caso y voy a ser puntual en dónde es que consideramos que existió la violación a los derechos constitucionales que le asisten a mi representada. El antecedente realmente de este caso y la razón del despido de este señor es que este señor un día, durante la jornada de trabajo, dentro de las instalaciones de mi representada, por tener un carácter explosivo, insultó y agredió verbalmente a una compañera de trabajo de sexo femenino en frente de todos los trabajadores. Ellos son trabajadores administrativos donde las oficinas son cubículos abiertos, es un espacio similar a este, donde hay paredes pero no hay puertas enfrente, es una oficina de puertas abiertas. Este señor la insultó y la agredió. No voy a decir qué palabras lo dijo, están transcritas en el memorial de amparo. Sin embargo, al tener conocimiento mi representada de pues inició la investigación interna dentro de los sucesos y procedió a entrevistar a varios de los trabajadores y trabajadoras que estuvieron presentes en el momento. Se les tomaron su declaración y se les levantaron las actas administrativas correspondientes. Al haber analizado lo anterior, pues ya la empresa tomó la decisión de que efectivamente sí había sucedido lo que había denunciado la víctima que había sido agredida y procedió a citar a la parte, en este momento, a la parte actora, que era el trabajador, y se le levantó un acta notarial en la cual se tomó su declaración de los hechos, se le dio audiencia para que se defendiera, y lo cual él mismo aceptó en acta notarial los hechos que habían sucedido. Sin embargo, lo único que dice es que la víctima en ese caso lo había estado molestando y se había alterado y había explotado. O sea, él reconoció los hechos, nunca negó las acusaciones que se le estaban haciendo y todo esto quedó constancia en un acta notarial. Como consecuencia de eso, inmediatamente mi representada procedió al despido. Ahora, ¿en dónde existe la violación? Desde primera instancia, mi representada presentó documentos que eran las actas administrativas y lo presentó como prueba documental. El artículo 178 del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicado de forma supletoria por el artículo 326 del Código de Trabajo, establece que las partes pueden ofrecer y presentar cualquier tipo de documentación como prueba. En este caso, eran unas actas administrativas, previo al despido. Asimismo, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicado igualmente por el artículo 326 del Código de Trabajo, establece que los
documentos privados firmados por las partes son y se toman como auténticos, salvo prueba en contraria. Ninguno de los documentos que presentó mi representada fue redarguido en nulidad o falsedad por la parte actora. En ningún momento se opuso y dijo de que eran falsos ni tanto los documentos ni su contenido. Y al momento de dictar sentencia, la juez de primera instancia pues resolvió de que no se había probado la causal, uno, porque no le dio valor probatorio a ninguno de las actas administrativas, no le dio valor probatorio a la confesión judicial, donde él en confesión judicial manifestó y aceptó conocer todas las obligaciones que tenía, y no le dio valor probatorio al acta notarial en la cual él acepta los hechos. Todo lo anterior fue las actas, porque dijo de que era una prueba testimonial y que como era una prueba testimonial, los testigos tenían que ir a rendir su testimonio. Mi representada en ningún momento, y lo van a constatar dentro de los antecedentes, ofreció la prueba de testigos. Lo que ofreció fueron documentos administrativos en lo cual estaban las entrevistas de estas personas firmadas por las personas. No le dio valor probatorio al acta notarial porque dijo de que eso no esclarecía los hechos a los que se estaba tratando de convencer de la causal justa de despido. Y en ese documento el actor expresamente manifiesta que reconocía haber insultado, haberse alterado con la trabajadora y dando una excusa en la cual él se había alterado porque le habían agarrado un papel en la fotocopiadora. Y asimismo no le dio valor probatorio a la confesión judicial porque dice que tampoco no probaba nada. Apelamos, hicimos las mismas declaraciones que en primera instancia y en ese momento le hicimos ver a la sala, que es la autoridad impugnada en este caso, de las violaciones constitucionales que mi representada estaba sufriendo. ¿Ok? Esto nunca fue corregido por la autoridad impugnada y consintió la resolución de la que había resuelto en primera instancia. Se presentó la apelación y la autoridad recurrida pues obviamente declaró sin lugar el amparo, estableciendo principios que son totalmente contradictorios. ¿Por qué? Porque hace mención al principio de primacía de la realidad, la cual debe resolver en base a un bien entendido de equidad social. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a resolver algo de equidad social cuando se están vulnerando los derechos de la trabajadora víctima, que ya fue probado definitivamente en prueba documental por la misma declaración del trabajador y por la confesión judicial? La OIT, dentro del repertorio de recomendaciones para erradicar la violencia en el trabajo, establece, ¿puedo leer un fragmento? ¿Es corto? De la OIT? En lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, honorable jugador. Dice, la Organización Internacional de Trabajo en el repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violación en el lugar del trabajo en el sector de servicio, dice que toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada y humillada es un hecho de violencia en el trabajo. Asimismo, el mismo repertorio obliga a los patronos a que antes de tomar cualquier decisión o medida disciplinaria debe realizar una investigación. Mi representada realizó la investigación. Esas son las mismas actas administrativas que prueban la causal, prueban los hechos. Entonces, lo que da lugar es, uno, a que están obligando a mi representada a consentir el pago de una indemnización por tiempo de servicios, daños y perjuicios y costas judiciales a un trabajador que le gritó, insultó, humilló y amenazó a una trabajadora de sexo femenino en frente de todos sus compañeros de trabajo. Estos hechos fueron de conocimiento de todos los trabajadores de mi empresa, de la empresa de mi representada. Por lo tanto, es inaudito que se le trate de proteger a este trabajador, a esta persona, violando las reglas de valoración de la prueba que claramente establece la ley, cómo deben valorarse. Es decir, los documentos privados firmados por las partes se reputan como auténticos, salvo prueba en contraria. No existió prueba en contraria, debieron ser tomados como auténticos. El acta notarial, por el artículo del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que las actas notariales producen plena prueba. Lo mismo con las confesiones judiciales.
Por lo tanto, ni la juez de primera instancia, ni la autoridad impugnada, ni la autoridad recurrida analizaron realmente los argumentos de mi representada. Por lo tanto, mi representada, al presentar la presente apelación, no está planteando ni el amparo ni la apelación como una tercera instancia revisora, ya que eso es lo que usualmente se dice. Sin embargo, si bien es cierto, el artículo 372 del Código de Trabajo establece que las autoridades judiciales tienen la facultad de confirmar las resoluciones de un órgano inferior, en ese caso tiene que analizar y darle el valor probatorio y seguir las reglas de la valoración de la prueba como establece la ley. Si bien es cierto, el derecho laboral es tutelar para el trabajador, esto no significa que viole los derechos del patrono. En este caso, cuando lo analicen, y eso es lo que implora y suplica mi representada, es que se haga un estudio realmente de los argumentos y de las pruebas que se presentaron, porque sí existió violación al artículo 178 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, aplicado supletoriamente por el artículo 326 del Código de Trabajo, en la cual le ordena a los honorables juzgadores cómo valorar ciertos medios probatorios. Y en este caso en concreto, la autoridad impugnada, la autoridad recurrida, el juez de primera instancia, de forma arbitraria, no le dieron valor probatorio a esos documentos. Por lo tanto, mi representada pues solicita que la apelación de amparo de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio de fecha 7 de febrero de 2017 sea revocada y se otorgue el recurso de apelación. Y al otorgar el amparo, pues se le ordena a la autoridad impugnada a que valore la prueba de conformidad con las reglas de valoración de la prueba que la misma ley establece y les ordena. Únicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Castelán Jurado. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado César Augusto Corado González, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable tribunal, buenos días, y asimismo al colega. Esta representación, al hacer el propio análisis del presente caso, establece que para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre la imputación de agravio que se le ha formulado, es necesario que el mismo interponente cumpla con ciertos presupuestos especiales. En el presente caso, la inexistencia de agravio. Ante esa circunstancia, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones sustentó su fallo, hizo la confrontación de los agravios que fueron expresados por medio del memorial, realizó esa confrontación y producto de su tarea intelectiva, obviamente, confirma el fallo venido en grado. El Tribunal Constitucional, es decir, la Corte Suprema de Justicia, también hace uso de su tarea intelectiva, determina que efectivamente no existe vulneración, no existe ningún agravio que pueda estar reparado por vía constitucional, razón por la cual esta representación es del criterio y sostiene firme que el recurso de apelación interpuesto deberá ser declarado sin lugar y se confirme la sentencia venida en grado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Corado González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.